Dios les bendiga, estimados hermanos. Les saluda el pastor José Luis Fuentes, esta vez para poder continuar una vez más con el estudio de la palabra del Señor. Quiero que en esta hora hagamos una oración. El tema que se estará tocando en esta hora será ¿quién dominará el mundo en el futuro? Ese será el tema que estaremos tocando con la ayuda del Señor. Vamos a pedir al Todopoderoso, a nuestro Señor, que Él nos ayude con su Santo Espíritu, nos guíe en lo que vamos a hablar, en el material que se ha preparado, y que también Dios abra nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras. Vamos a orar ahí donde usted está. Quiero que usted ore y le pida a Dios que Dios le ayude a entender su palabra. Soberano Dios Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Una vez más, Señor, aquí reunidos con un solo propósito para poder aprender de tu palabra. Señor, usa mis labios, mi mente y mi corazón, que mi vida sea un instrumento para todo aquel que tenga hambre y sed de aprender de tu palabra. Señor, enséñanos, tu palabra es verdad. Usa mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Abre el entendimiento de todo aquel que escucha en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, estimados hermanos, estaremos tocando esta enseñanza para la gloria del Señor. Un tema que creo que es muy pertinente tocar por el tiempo y la situación en que vivimos. ¿Quién dominará el mundo en el futuro? Tal vez es la pregunta que mucha gente se hace. Vivimos en un tiempo en el cual las potencias, algunos suben, algunos bajan y pareciera que hay plataformas que se están alineando para algo y necesitamos saber a la luz de la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor o a la palabra del Señor no se le escapa nada. Dios es quien conoce todas las cosas de un principio a un final. Él es soberano. Y déjeme decirle, querido hermano, que todo va yendo de acuerdo a un plan que Dios tiene, un plan de salvación para el ser humano. Dios tiene un plan en el cual ya está prefijado y qué bueno es que el creyente, el Hijo de Dios, conozca las escrituras y estemos preparados. Porque la razón por la cual está escrita la palabra del Señor no es meramente solamente para que uno lo conozca, sino para que se prepare y esté confiado y sepamos quién es al final el que vence a través de todo esta situación y el que reinará por los siglos de los siglos. Gloria sea el nombre de Jesús. Es muy bueno hacer algunas aclaraciones importantes a realizar para poder tocar este punto. Bueno, el primer punto que tenemos que aclarar es ¿qué es el tiempo de los gentiles? Es muy bueno aclarar este punto para poder entender eh, en el tiempo en que vivimos y de qué está hablando la palabra del Señor cuando hablamos qué es el tiempo de los gentiles. El segundo punto que es bueno aclarar es qué es la plenitud de los gentiles. Bendito sea el Señor. Y el tercer punto, ¿quién dominará el mundo en el futuro? Ya que ese es el título que se le ha puesto, ¿quién dominará el mundo en el futuro? Vale la pena desglosar y saber estos puntos de los cuales habla la palabra del Señor para poder entender el tema que vamos a tocar. Número uno, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Bendito sea el Señor. El tiempo de los gentiles es el tiempo en que Israel es subyugado por los gentiles, es decir, naciones. Cuando hablamos de un tiempo, estamos hablando de un inicio y de un final. Hay un determinado tiempo y cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de naciones, pueblos, lenguas que, bueno, no conocen a Dios. Es decir, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más propiamente dicho, hay dos grupos bien centrales.
Uno es la nación de Israel que aparece a partir de Génesis capítulo 12. Y bueno, y también la nación gentil, que son pueblos, naciones que no conocen a Dios. Entonces el tiempo de los gentiles es el tiempo en que Israel es subyugado por los gentiles, lo afligen, e Israel es hollado y llevado en cautiverio. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que Israel, es el tiempo en el cual Israel es subyugado por el pueblo gentil. Su comienzo de este tiempo de los gentiles es a partir del año 607 aproximadamente antes de Cristo hasta Apocalipsis capítulo 19 versos 20. Es decir, cuando Israel por su rebelión y por su pecado fue llevado en cautiverio en manos de los gentiles. A partir de ese momento hasta Apocalipsis 19:20, que estamos hablando de la segunda venida del Señor. Y el último gentil que gobernará será el anticristo. Es decir, todo ese tiempo, a ese tiempo se lo llama el tiempo de los gentiles, en el cual Israel es subyugado. Entendemos en el anterior estudio que hemos realizado, el estudio de los tiempos, que una vez que ocurra la segunda venida, el Señor instaura el reino milenial, es decir, Israel vuelve a retomar el papel central que o las promesas de Dios que le hizo Israel. Bendito sea el Señor. Los textos bíblicos, Lucas 21:24 dice de la siguiente manera: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta los tiempos de los gentiles se cumpla. Entonces la palabra del Señor habla de un tiempo de los gentiles. Hay un tiempo establecido, y ya hemos dicho desde cuándo empieza y cuándo termina. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es aquí cuando el anticristo, juntamente con el falso profeta, eh, en la gran tribulación, que es su revuelta, es ahí cuando ellos son echados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Entonces allí termina el tiempo de los gentiles. Esto es muy bueno entender. Entonces recordemos que esto es un tiempo muy extenso. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? En la Biblia también se halla esta expresión, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles está dentro del tiempo de los gentiles. Esta empieza desde Hechos capítulo 10, es decir, la conversión de Cornelio hasta el traslado de la iglesia. Entonces, el tiempo de o la plenitud de los gentiles es el tiempo de, de que los gentiles alcanzan la gracia, el favor y la misericordia. El tiempo de la gracia para la iglesia empieza desde Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí inicia la obra evangelizadora a todas las naciones. Pero hay que ser conscientes de que esa predicación no llegó a los gentiles hasta Hechos capítulo 10, aproximadamente unos 10 a 15 años. Ahí empieza, la Biblia dice que Cornelio es el primer gentil que llega a conocer la palabra del Señor, y de allí que hay todo aquel que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente, se bautiza en su nombre y persevera en la doctrina lleno del Espíritu Santo, esta persona es salva. ¿Hasta cuándo? Hasta el traslado de la iglesia. Algunos lo llaman el arrebatamiento, pero más me gusta el término el traslado de la iglesia. Es decir, la iglesia será trasladada de la tierra hacia su reino que le pertenece, que es el reino celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Los textos que apoyan a esto, Hechos capítulo 10, versos 34, dice de la siguiente manera: entonces Pedro,
abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recordemos las Sagradas Escrituras que hasta este tiempo los gentiles no habían alcanzado, no se les había predicado, ningún gentil se había convertido así claramente. Entonces cuando Cornelio mira lo que es, mejor dicho, el ángel le aparece y le dice: haz venir a un tal Simón Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces la palabra del Señor dice que cuando Pedro va, entiende por el testimonio que le dice Cornelio y por lo que Pedro había visto animales cuadrúpedos que bajaban, que subían, y que eso representaba al pueblo gentil, porque así era considerado el pueblo gentil, como animales inmundos, sin acceso a la salvación, sin bendiciones, dice Efesios capítulo 2:11. Entonces Pedro dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, los gentiles también pueden tener salvación. Esto es importantísimo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A partir de ese momento, la predicación fue hecha para todo aquel. Es decir, ricos, pobres, no importa la nacionalidad que tenga. Dios ha abierto una puerta, y cuando Dios abre, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Eso está claro. De allí que la iglesia tiene como misión predicar el evangelio a toda criatura. Romanos 11:25 corrobora esto y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que habla de un grupo, la plenitud de los gentiles que entran. Hay endurecimiento en parte. Primero nos dice que tenemos que ser conscientes quiénes somos, que no se nos olvide, porque a veces la iglesia, el creyente, se olvida quién, de dónde le sacó, quién le sacó, que estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor. Que no nos entre el orgullo, que no nos entre el descuidarnos de este regalo que Dios nos ha dado. Entonces la palabra del Señor dice que hay endurecimiento a Israel. Ahora usted preguntará: ¿por qué endurecimiento a Israel? Porque Israel no lo recibió. A los suyos vino, es decir, a Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De allí que este tema es muy importante para entender. La plenitud de los gentiles entonces es un tiempo en el cual el evangelio llega a los gentiles, y esto se cierra ¿cuándo? Con el arrebatamiento. Esto es muy importante tocar porque hoy se habla mucho, es más, se escucha de predicadores que están preparando a la iglesia para un supuesto repechaje, que a los que se quedan, decirles que huyan y que se hagan, que no se dejen marcar, y muchas cosas. Particularmente, y creo por esta porción en la palabra del Señor, el tiempo de los gentiles es ahora. Se termina con el arrebatamiento, el recogimiento de la iglesia. Es importantísimo saber esto. Recordará usted que como en los días de Noé predicaba, anunciaba lo que iba a acontecer, justamente el juicio de Dios por el pecado que había en ese tiempo, pero la gente no le creyó hasta que se cerró la puerta. Entonces la gente sí le creyó. Fue tarde su reacción y empezaron a llamar: Noé, Noé, sálvanos. Pero ya no había tiempo. Usted recordará en Génesis capítulo 6, 7, dice la palabra del Señor que Dios esperó aún 7 días para que pudiesen entrar. Una vez que la puerta se cerró, no hubo más. No hay poder humano que pueda hacer. Eso es soberanía de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Lamentablemente hay muchas denominaciones que están enseñando que si el hermano pues era tibio, era frío y se queda, va a haber un repechaje para él, como diciendo que va a haber una oportunidad. Hermanos, es tiempo, hermanos, de afirmarnos.
el tiempo para los gentiles, es decir, para la iglesia del Señor, porque la iglesia son gentiles también o judíos convertidos a Cristo, se termina esto con el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Esto es punto muy fundamental para que podamos entender el plan de Dios. Una vez que se cerró la puerta, no hubo más otra oportunidad para ellos. De ahí es muy importante entender la misericordia y el tiempo de Dios. El versos 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como tercer punto, ¿quién dominará el mundo en el futuro? ¿Quién dominará el mundo en el futuro? Esta es una tremenda noticia para cada creyente. Yo creo que Apocalipsis y Daniel, que es el libro profético, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es muy importante estudiar el libro de Daniel porque es un libro profético, un libro que habla, es decir, de eventos que todavía no han acontecido y que acontecerán, al igual que Apocalipsis. Es muy importante leer estos textos para saber. Pero ¿para qué fueron escritos? Para saber cómo termina la situación. Quiero decirles que el Hijo de Dios tiene todas las de ganar y ya Dios ha determinado que Él es el vencedor. De allí que dice en Daniel, fíjese cómo dice las escrituras, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dios mismo levantará un reino que no será jamás destruido. En un mundo en el cual los reinos se pelean por el poder, los ricos se creen los indestructibles, la palabra del Señor dice que viene un día donde el Señor mismo reinará y todos los que ahora se creen poderosos, ricos, grandes, que por ahora manejan la humanidad a su conveniencia, todos ellos un día darán cuenta a Dios porque Dios mismo instaurará su reino que jamás será destruido. Jesucristo mismo intervendrá en los asuntos humanos en su segunda venida para establecer su reino. Déjeme decirle, querido hermano, nosotros reinaremos con Cristo para siempre. De allí que el Hijo de Dios en este tiempo tiene que andar confiado. Tiene que andar, hermano, confiado y andar, hermano, en esa santidad, en esa fidelidad al único y verdadero Dios. Esperando, hermano, que Cristo viene pronto a recoger la iglesia. Y no sabemos cuándo, pero mientras prediquemos la palabra del Señor. Un hermano me habló y me dijo, pastor, estoy muy preocupado por la situación que atraviesa el mundo, no por mí, sino porque tengo muchos familiares que no conocen todavía al Señor. Y en verdad esa es una preocupación que a todos nos tiene que causar aflicción, es decir, tal vez eh, orar, tal vez, hermano, predicar, buscar la forma como que el Evangelio llegue a ellos, hermano. El tiempo es corto, el tiempo es breve. Necesitamos predicar. Y todo aquel que tiene a Cristo, que tiene como su Señor y Rey a Jesús de Nazaret, reinará para siempre. Somos llamados reyes y sacerdotes. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. El tiempo de los gentiles. Este es el tiempo que estaremos desglosando para poder entender quién dominará al final, quién será el rey, aunque ya lo hemos desglosado en los tres primeros puntos todo, pero quiero desglosarlo para poder citar con bases bíblicas y para poder entender que nuestro Dios ya lo había determinado. La palabra del Señor nos habla
las cosas que han acontecido, que acontecen y que acontecerán. De allí que el Hijo de Dios tiene que estar confiado en la palabra del Señor. El tiempo de los gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tal vez la pregunta que en este tiempo se hace es: ¿quién dominará el mundo? ¿Quién se está preparando para dominar el mundo? ¿Será Rusia o Estados Unidos? Otros consideran a China con su enorme potencial humano, o Corea del Norte o Corea del Sur con sus probables candidatos. También Europa con su mercado común se perfila y se llama poderosamente la atención. ¿Quién será? Algunos dicen que la situación que estamos atravesando es movidas y jugadas de países que están buscando el poderío, el señorío. Pero cualquier situación que atraviese, quiero decirle que a Dios no se le escapa nada. Ya está dicho en la palabra del Señor cómo acontecerá. Y el que reina, el que reinará por los siglos, es el único y verdadero Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Es importante para este estudio, eh, veremos, hermanos, el sueño de un rey llamado Nabucodonosor. Y citaremos el libro de Daniel capítulo 2 y también estaremos dando lectura. Particularmente quiero dar lectura porque es importante que para entender este tema el oyente sepa esto. Y si usted tiene su Biblia, agarre esa Biblia y usted pueda estudiarlo, ya que las cosas que vamos a hablar están basados en el libro de Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7. Haremos un paralelo porque ambos están hablando del mismo acontecimiento, simbólicamente, que ya se ha interpretado. Daniel mismo interpretó para el rey en ese entonces, y es bueno saber de qué está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Daniel capítulo 2 del 3 en adelante daremos lectura a la palabra del Señor. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pase el tiempo, decid pues el sueño para que yo sepa, que me podáis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Por esto al rey, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y a él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible, y la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte en barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes,
y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. También estaremos citando el libro de Daniel capítulo 7, que por su importancia es muy bueno tocarlo, porque ambos capítulos están hablando de lo mismo. La visión de las cuatro bestias. En este capítulo se nos habla que Daniel tuvo una visión, en el cual miró la primera bestia, que era un león con dos alas, el segundo un oso con tres costillas en la boca y con eh, es decir, una pata más elevada que el otro. La tercera bestia que la Biblia habla en este capítulo es un leopardo con cuatro cabezas y con cuatro alas. Y la cuarta bestia es espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos. Cada bestia representa un gobierno que en su tiempo lo estaremos viendo. Y dice así las Sagradas Escrituras. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como de un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y le fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca tres costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas cuatro alas de ave. Esta bestia también tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba las visiones de noche, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que había aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ella, y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este tiempo, que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades, y la ley en su mano serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentará, y le serán quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí termina el asunto en cuanto a mí. Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón.
Gloria sea el nombre de Jesús. Hemos podido dar lectura a estos dos capítulos que, como los dije mis hermanos, son fundamental saberlo para que usted y yo podamos entender los tiempos en el cual vivimos y qué tiempos se nos avecinan. Ahora, esta historia predicha a través de los tiempos. Recordemos que está hablando, son términos simbólicos que utiliza Dios, pero a su vez ya lo ha interpretado y es bueno nosotros ver de qué está hablando estos textos que acabamos de leer. La Biblia interpreta sus propios símbolos y revela su significado. Si queremos hallar la verdad, hemos de guiarnos exclusivamente por la interpretación de la Biblia, no por la interpretación ni la imaginación de los hombres. Esto en razón de que también la Biblia dice que en los postreros tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Lamentablemente la palabra del Señor ha salido del corazón y de la vida de mucha gente. Y por esa razón, por la ignorancia que hay del desconocimiento de la palabra del Señor, la gente cree a cualquier cosa que se le pueda enseñar. Es importante, es imperativo volver a las escrituras para poder entender. Hasta aquí hemos visto, hermano, que Dios ya lo ha revelado. Dios ha revelado a través de su palabra las cosas que van a acontecer. Es bueno entender que es Dios el que tiene un plan para con la humanidad y es el hombre avisado, pues se prepara de las cosas que van a venir y no le toma las cosas como que desprevenido. Será para mucha gente, el Señor vendrá y los encontrará en mal estado, mal parados, porque los encontrará en pecado, los encontrará viviendo a su manera, bajo la corriente de este mundo, y qué triste será para ellos. De ahí que está muy importante, Dios ha dejado su palabra para poder entenderla. Ahora la interpretación no es que el hombre va a interpretar, la misma Biblia es su propio intérprete. De allí que es bueno entender las escrituras. En el capítulo 7 de Daniel encontramos símbolos como ser las bestias, las 7 cabezas, los 10 cuernos y también el león, el oso y el leopardo. La Biblia nos dice lo que estos símbolos representan. Dios le había dado a Daniel entendimiento en sueños y visiones. El profeta tuvo un sueño y una visión en que vio 4 grandes bestias. Nótese que al igual que en el libro de Apocalipsis, las bestias subían ¿de dónde? Del mar, ¿cierto? Bueno, en el capítulo 2 vimos que el rey tiene un sueño que se le olvidó y era una estatua, ¿cierto? Entonces, y cada color representa un gobierno que estaremos viendo a través de este estudio. En el capítulo 7 nos habla también y que habían 4 bestias que salían del mar. Y para poder interpretar correctamente es importante ver a la luz de la palabra del Señor qué representan cada cosa que la Biblia habla. Por ejemplo, en la Biblia bestias representan reinos. Lógicamente, cuando hablamos de bestia estamos hablando de que sean reinos perversos, reinos que actuarán de una manera mala, que no es de acorde a los principios de Dios. Representan entonces reinos. Por eso en Daniel 7:23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. No hay mucho misterio, entonces cuando hablamos de bestia estamos hablando de reinos. Cuando hablamos acerca de cabezas y cuernos, que en la Biblia aparece, estos representan división de reinos. Por ejemplo, me adelanto, cuando justamente la tercera bestia es un leopardo con 4 cabezas, quiere decir que ese imperio, que es el imperio griego, al final terminó fragmentándose en 4. Por eso de ahí que tenía 4 cabezas. Daniel 7:24 nos dice este punto. De ahí que es muy importante
interpretar la Biblia como está. Alas simbolizan velocidad. Habacuc 1:8 dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Entonces, cuando hablamos de alas, recordará usted, representa velocidad. Es decir, y si habla la tercera bestia que tenía cuatro, entonces se dará cuenta usted que era más veloz que la primera. Vientos representan en la Biblia guerras. Jeremías 49 también nos dice sobre este punto, 49 versos 36. Dice así las Sagradas Escrituras: traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no haya fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acaben. Cuando hablamos entonces de vientos en Daniel y en Apocalipsis, se está refiriendo de guerras. Se levantaron en medio de vientos, es decir, en medio de confusión. Es necesario que haya en el mundo crisis. Tendrá que haber crisis política, económica, va a haber algo conflictivo para que de ahí se levante lo que es el anticristo. Bueno, eso estaremos viendo más adelante. Las aguas representan en las escrituras de acuerdo al contexto que estamos leyendo, porque es bueno saber el contexto. No vamos a generalizar a todo, pero sí en muchos casos el agua representa, por ejemplo, la palabra, el Espíritu Santo, pero en estos puntos proféticos representa muchedumbre de gente. Apocalipsis 17:15 dice de la siguiente manera: gloria sea el Señor Jesús. Dice así: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hasta aquí entonces estamos corroborando, porque esto es importante saber, porque no vamos a interpretar a nuestra conveniencia, ¿cierto? Sino que estaremos viendo a la luz de la palabra del Señor. En algunas profecías, un día equivale a un año. En algunas ocasiones, un día equivale, por ejemplo, a los 7 años de gran tribulación. La Biblia habla del tiempo de la angustia del día de Jacob. ¿A qué se refiere? A 7 años. En algunas ocasiones dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es un tema muy aparte, muy interesante, pero yo quiero referirme conforme a esto, a este tema. Y dice, en algunas profecías, entonces un día equivale a un año. Es importante saber esto entonces, el contexto. El contexto nos ayudará a entender de lo que vamos a hablar. Ezequiel 4:6, por ejemplo, dice de la siguiente manera. Fíjese que dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces aquí un día equivale a un año, ¿cierto? También la palabra del Señor dice en Números con respecto a este punto, 14:34. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Conforme al número de los 40 días en que exploraron la tierra, cargarán con sus iniquidades durante 40 años, un año por cada día. Así conocerán mi disgusto. Entonces ya tenemos como las bases dadas para poder interpretar, para poder entrar en la materia que estamos tocando. Leemos que aparecen en Daniel 7:2 al 3, cuatro bestias simbólicas en medio de viento, subiendo ¿de dónde? Del mar. Utilizando las claves expuestas ya,
podríamos decir que serían 4 imperios que surgirán de en medio de guerras entre muchedumbre de gentes, ¿cierto? La Biblia dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. De esa manera estamos interpretando la palabra del Señor como tendría que serlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Una extraordinaria revelación del futuro. En el capítulo 2 de Daniel vemos que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el cual se le olvidó, Daniel le da a conocer lo que es el sueño que se le olvidó. Era el año, cerca del año 600 antes de Cristo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se acostó una noche preocupado y pensando en el futuro de las vastas provincias de su imperio, que aún flotaba en la incertidumbre de las conquistas. Es bueno aclarar que Babilonia para este tiempo era una potencia mundial. Eh, Creo que para nadie es desconocido que incluso sus jardines colgantes que realizó el rey Nabucodonosor llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo por mucho tiempo. Esto, la historia dice, los historiadores, que la esposa del rey Nabucodonosor venía de un lugar donde había mucho vegetal, donde había mucho plantación, así que por satisfacerla a ella, hizo unos extraordinarios jardines colgantes. Babilonia era, como por decirlo ahora, el Estados Unidos que hoy conocemos, una potencia. Y Nabucodonosor por eso se le da un título que a pocos reyes se lo da. Fíjese que se lo da el título de Rey de Reyes. Y ese título particularmente yo no encuentro que a cualquiera se le dé. El único que tiene ese título, y más que eso, es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que este hombre llegó a alcanzar un lugar muy elevado en el mundo entero. Entonces, cerca del año 600 antes de Cristo, Nabucodonosor, eh, por quedarse pensativo qué es lo que iba a acontecer, él o Dios le muestra este sueño en su misericordia. ¿Para qué? Para que Daniel le interpretase los sueños. Y no es que Daniel era un hombre vanaglorioso. Eso es algo muy importante entender. Cuando yo leo la vida de Daniel, encuentro un hombre sencillo, un hombre que siempre le da la gloria a Dios, un hombre que se ubica, que sabe su posición, un hombre que no le tiembla la voz, que no le tiembla, hermano, de decir la verdad, no importando el rango que a quien le toque hablar. Creo que esos son puntos muy importantes que tenemos que aprender. En la Biblia encontramos, hermano, hombres que nunca titubearon en hablar la palabra del Señor. Necesitamos ese espíritu también hoy en la iglesia. Necesitamos que Dios nos revele mucho más su palabra y que su Espíritu Santo nos use. El creyente debe ser investido de ese poder para predicar con autoridad y no importando el rango que tengan las personas, porque Dios no hace acepción de personas. Reconocer lo que los talentos, que los dones, que todo lo que tenemos no es algo que sea por nuestra capacidad. Reconocer lo que es por Dios. Recuerde usted que Nabucodonosor, después de haber sido un tremendo rey, llegó a convertirse como una bestia. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Toco este tema, hermanos, quiero aprovechar este punto, pero no quiero salirme del tema, pero para, hermano, que no se nos olvide que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Todo lo que tú puedas tener, dale la gloria a Dios por eso que tienes, por la vida que tienes, por el talento, por el ministerio. Dale siempre la gloria de Dios, la gloria a Dios. Mantente humilde. ¿Para qué? Para que Dios te siga revelando, te siga usando. Y cuando nos paremos a predicar, prediquemos con autoridad la palabra del Señor. Esta es
eh, la, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el cual Daniel se lo dio a conocer, aquel sueño que se le había olvidado. Fíjese, eso era algo imposible de que un hombre pudiese dar a conocer. Pero ¿qué es escondido para Dios? Dios lo sabe todo. Ni brujos, ni astrólogos, ni adivinos, ni caldeos, nadie pudo interpretar. De allí que la brujería, hechicería, cualquier espiritismo es un engaño, es una falacia del diablo que quiere engañar a la gente, porque los misterios, la sabiduría solamente están en Dios. Bendito sea el Señor. Recuerde usted que Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe lo que tú piensas y lo que tú sientes, Él lo sabe todo. El diablo ni ningún demonio sabe lo que tú piensas, ellos son limitados. Dios es todopoderoso. Él es el que le dio a conocer esta sabiduría a Daniel y por ende al rey de Babilonia. Veremos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Era una estatua que estaba marcado, bien marcado por diferentes metales. La cabeza, dice la palabra del Señor, era de oro. Los pechos y los brazos eran de plata. El vientre de bronce. Las piernas de hierro. Las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y barro cocido. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y cada metal o cada parte representa un gobierno que lo estaremos viendo. Por factor tiempo vamos a hacer un pause aquí y estaremos continuando esta enseñanza en otra oportunidad. Que Dios nos ayude a poder entender lo que la palabra del Señor ya lo ha establecido. Paz de Cristo, oraremos para que Dios nos siga bendiciendo a través de este estudio. Soberano Señor, gracias te damos. Gracias, mi Cristo, por permitirnos hasta este punto estudiar en tu palabra. Guíanos, Señor, ayúdanos. Danos siempre la humildad para poder honrarte y darte toda la gloria. Que todo está en tus manos. No temeremos lo que pueda pasar, porque en tus manos estamos seguros y confiados. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra hasta este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Estaremos continuando este estudio en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.